México es quizá único en el mundo por su historia, porque somos los únicos que celebramos y glorificamos una fecha de la independencia falsa y a un padre de la patria falso. En la escuela nos enseñan que el 15 y 16 de septiembre el cura de Dolores, Miguel Hidalgo, dio el grito que inició la independencia de México y que él es el padre de la patria. Se nos enseña que la independencia se concretó en 1821 gracias a Vicente Guerrero y un fulano llamado Agustín de Iturbide. Mientras en otros países el día patrio es el día en que proclamaron como tal la independencia, el día en que se firmó el acta o el día en que se libró la batalla final que selló su independencia. Aquí en México nuestro día patrio es cuando un cura, cuyos retratos guardan parecido con George Washington, tocó las campanas de una iglesia y gritó viva Fernando VII de España, y que muy probablemente jamás en su vida pensó en crear un país independiente. Él veía, y sin quitarle mérito, la imposición de José Bonaparte como rey de España iba a traer un grave y severo problema a los virreinatos y sobre todo a ciertos grupos de la población que ya de por sí estaban muy segregados. Pero en la escuela se omite, excluye o incluso odia y maldice al verdadero libertador de México, aquel que concretó nuestra independencia, Agustín de Iturbide, apodado como el Dragón, por ser el más grande jinete que hubiese visto a la Nueva España, el que sí, en un inicio luchó por la causa realista entre comillas, pero oigan, vayan a Perú y Colombia y pregunten cuántos de sus héroes de independencia fueron realistas en un inicio. Satanizado por querer ser emperador, monarca de un estado supuestamente harto de la monarquía, cuando él fue proclamado por el pueblo mexicano por ocupar el trono, cosa que él en un inicio no quería. Pero claro, en la escuela nos dicen que ser monarquía era malo, recién independizándose, pero no te dicen que Brasil fue monarquía casi todo el siglo XIX y fue su época dorada. Agustín de Iturbide, aquel que concretó nuestra independencia, aquel que rechazó el atroz sistema de castas, aquel que se abrazó con Guerrero, aquel que entró triunfante en la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821 y cuyo nombre está en el acta de independencia, es el quien fue fusilado un día como hoy hace 200 años exactamente en Padilla, Tamaulipas. Cuando renunció a la corona de México debido a las conjuras masónicas que se fraguaron en su contra, se exilió en Europa, pero ante las noticias de que España planeaba reconquistar México, regresó dispuesto a apoyar y defender a su país, desconocedor de que los gobiernos efímeros de Antonio López de Santa Anna, Bustamante y Guerrero le habían dictado pena capital. El libertador de México fue ejecutado hace 200 años y los gobiernos subsiguientes se encargaron de borrar su memoria y recuerdo, y hasta la fecha permanece muy arrinconado en la historia de México, lejos del lugar que le corresponde. En años recientes se han dado pequeños gestos para reivindicar su figura, cosas como el hecho de que en 2021, bicentenario de la consumación de independencia, se emitiera un billete especial de la entrada del ejército trigarante comandado por Iturbide, y que el 27 de septiembre ya ha dejado de ser una fecha ignorada. La historia en México no le ha dado la justicia que se merece y ojalá un día se le dé el lugar, pero don Agustín Cosme de Iturbide y Aramburo, el libertador olvidado de México, es una prueba de cómo incluso desde sus inicios México siempre ha sido su peor enemigo y siempre se ha puesto el pie a sí mismo, con conjuras internas de personajes que por ambiciones personales desde un inicio arruinaron la potencialidad de México de llegar a la grandeza, con Agustín de Iturbide como emperador y muchos sucesos subsiguientes. Pero aquí lo tienen, hace 200 años, el libertador Agustín de Iturbide fue fusilado. Ojalá la historia un día le dé el lugar que se merece.